Buenos días, niños y niñas de grado sexto del Colegio Los Naranjos IED, les habla su profe Pilar. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de números enteros. Pero antes de iniciar vamos a encomendarnos a Papito Dios, a Mamita María, y para ello vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, fuente de luz, te pido que entres en mi casa, en la de mis familiares y amigos, que derrames sobre cada uno de nosotros bendiciones, amor, salud y misericordia para nuestras vidas. Que alejes, por favor, de cada uno de nosotros todo mal y todo peligro. Amén. San Marcelino Champañá, ruega por nosotros. Virgen María, ruega por nosotros. Que todo lo que hagamos en el día de hoy, mis niños, esté bendecido en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Listo, mis niños. Para empezar el tema de números enteros, vamos a recordar lo que hemos venido trabajando en clase sobre cómo interpretarlo o representarlo en distintos enunciados verbales. Entonces, cuando hablamos a nivel numérico, siempre es muy fácil tener en cuenta que se ubican dentro de una recta numérica, que hacia el lado derecho encontramos valores positivos, al igual que hacia arriba, en un plano cartesiano, y hacia el lado izquierdo y hacia abajo encontramos valores negativos. Pero, ¿qué ocurre cuando nos dan la información verbal o textual y no sabemos cómo interpretarla? Entonces, hay situaciones en las que podemos determinar si un valor es positivo o es negativo. Por ejemplo, cuando hablamos de los ingresos familiares, hablamos de valores positivos porque es algo que está ingresando, algo bueno o positivo en el momento. Cuando hablamos del pago de deudas, es un dinero que está saliendo de los bolsillos de nuestros papitos, entonces se determina como un valor negativo porque se resta a lo que se tiene. Vamos a ver este ejemplo. Se los voy a mostrar en pantalla, lo tengo escrito aquí en una hojita, y dice: un submarino que navega a 200 metros de profundidad es monitoreado por un barco sobre la superficie. En términos de números enteros, ¿cuál es la posición del submarino respecto al barco? Listo, niños. Podemos verlo desde la parte de representación. Entonces vamos a tener en cuenta que cuando nos hablan de superficie es lo que está en un punto neutro o podemos ver. Aquí podemos ver el barco, ¿cierto? Aquí tenemos el barco. Vamos a interpretar nuestra información sobre una recta numérica vertical o un eje Y, como lo llamábamos cuando veíamos plano cartesiano. Entonces, el punto neutro, que no va ni hacia arriba ni hacia abajo, lo determinamos como el punto cero. Es decir, que cuando hablamos de la superficie, hablamos de, en términos matemáticos, del punto cero. Nos está diciendo el término que el submarino, el ejemplo, que el submarino está navegando a 200 metros de profundidad. Entonces ya podemos empezar a ver o relacionar las palabras. Entonces, profundo iría en este caso hacia abajo, por lo tanto estaríamos hablando de valores negativos. Entonces podemos decir que tengo menos 50, menos 100, menos 150, menos 200, menos 250. Y me está informando que el submarino está navegando a 200 metros de profundidad. Entonces podemos decir que la ubicación del submarino respecto al barco son menos 200 metros. Entonces podemos mirar aquí nuevamente la gráfica. Voy a acercar un poquito la pantalla para que lo puedan observar. Entonces podemos ver. Tenemos el barco
sobre la superficie, que sería 0, y el submarino a 200 metros de profundidad, que lo representamos como menos 200 metros. Entonces, para tener en cuenta, mis niños, siempre que nos hablan de valores bajo 0, profundidades, sur, estamos hablando de valores negativos a nivel de representación. Cuando ya nos hablan del norte, nos hablan de alturas, nos hablan sobre el nivel del mar, nos están hablando de valores positivos porque van hacia arriba. Cuando nos hablan también de ubicaciones a la derecha, estamos hablando de ubicaciones positivas. Ubicaciones a la izquierda, estamos hablando de valores negativos. Listo, vamos a ver un segundo ejemplo para determinar el concepto de valor absoluto. Entonces, resulta que a veces nos queda un poco complicado decir qué valor es mayor, un valor negativo o un valor positivo. Entonces, si tengo menos 5, ¿será que menos 5 está igual de lejos al 0 que el 5? Entonces, cuando hablamos de valor absoluto, chicos, hablamos de la distancia que hay de un valor hasta el 0. Entonces, recordemos que el 0 es el punto neutral, no es un valor ni negativo ni positivo. Voy a mostrarles y leerles el segundo ejemplo que traigo para hoy. Pues acá, mi segundo ejemplo, voy a acercar un poco la pantalla. Me dice, para medir el lanzamiento de 2 jugadores de golf y determinar cuál estuvo más cerca al agujero, los jurados utilizan una recta numérica. Estamos observando que nuestra recta numérica estaba de esta manera. Como me están hablando de valores grandes, según la gráfica que les mostraba, de 30 y menos 30, voy a empezar mi conteo a partir de 10. Entonces recordemos, hacia la derecha tenemos valores positivos. 1, 2, 3. Tendría 10, 20, 30. Y el ejemplo que les mostraba, la imagen, me dice que el jugador A estuvo 30 metros a la derecha del agujero. ¿Cierto? Y que el jugador B estuvo a menos 30 metros del agujero, o 30 metros a la izquierda del agujero. Entonces podemos darnos cuenta que desde menos 30 a 30 tengo la misma distancia que hay desde 0 a 30. Entonces, cuando hablamos de valor absoluto, hablamos de la distancia que hay de un punto respecto al punto 0 o punto neutral. El valor absoluto, chicos, se representa entre 2 barras. Siempre va a estar dentro de 2 barras. Y va a ser igual al valor sin signo ni positivo ni negativo. Que es menos 30 es igual a tener 30 metros. Para este caso en el ejemplo. Y el valor absoluto de 30 o más 30 es igual a 30 metros. Entonces podemos ver que efectivamente el valor absoluto se refiere a la distancia y siempre va a ser un valor positivo porque las distancias no son ni negativas ni positivas.